Resumen de lo más importante que le estaremos informando en este día: amenazas directas, descalificaciones, disturbios, desconocimiento de resultados fueron el denominador común de 2 días de consulta ciudadana sobre el Plan Integral Morelos y la construcción de la termoeléctrica de la Huesca. Fue lo que se temía que sucedería, un desconcierto, y hubo momentos hasta incluso violentos. El ejercicio se practicó en 36 municipios de Morelos, en 15 de Puebla, en 9 de Tlaxcala. En las 3 entidades la participación fue de regular a baja, aunque el gobierno calificó el referéndum como exitoso. El plebiscito, más que referéndum, el plebiscito. Insistió en que más de 53,000 personas acudieran a las urnas e indicó que el balance lo dará a conocer hoy el presidente en la matutina, y vamos a estar pendientes de lo que diga el presidente el día de hoy. Fuentes federales informaron. Pedro, y ya en estos momentos ha dado a conocer a Andrés Manuel López Obrador los resultados de esta consulta que se llevó a cabo sábado y domingo en 3 estados de la República para ver si tenía viabilidad, si se construiría esta termoeléctrica. Andrés Manuel presentó hace unos cuantos segundos la pregunta: ¿está usted de acuerdo que inicie la operación del proyecto integral Morelos y la termoeléctrica de Huesca de la Comisión Federal de Electricidad? Y lo que se esperaba, Pedro, con una mayoría importante, los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala dijeron sí a la construcción de la termoeléctrica con 33,149 votos, esto es el 59.5% de los sufragios. En tanto, estos 3 estados, quienes fueron consultados y quienes acudieron a estas urnas, en un 40.1%, o sea, 22,355 votos, le dijeron no a la termoeléctrica de Huesca de la CFE. Contabilizaron 55,715 sufragios. En Morelos, tan solo en Morelos, Pedro, el 57.4% dijo que sí. En Puebla, el 54.1% dijo también que sí. Y en Tlaxcala, casi una mayoría absoluta, 86.4% en Tlaxcala avalaron este proyecto del gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para construir esta termoeléctrica de Huesca de la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador reconoció que hubo muchas actividades, muchos actos de provocación en esta consulta en estos 2 días. Sin embargo, dijo, el gobierno no cayó ni tampoco caerá en este tipo de provocaciones que puede resultar de la consulta. Dijo que no es el camino impedir el voto, bloquear las casillas o quemar las urnas para que se dé esta democracia en nuestro país. Dijo que con esta consulta y las anteriores en México se está cambiando de mentalidad, se está abriendo hacia una democracia participativa, y es lo que está provocando el gobierno federal, el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador. Así es que, pese a todas las protestas que está señalando Pedro y que se dieron durante todo el fin de semana, el proyecto de integral de Morelos y la termoeléctrica de Huesca de la Comisión Federal de Electricidad tiene un visto bueno por parte de las personas que votaron este fin de semana en estos 3 estados de la República, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con un 59.95% de aceptación en esta encuesta, Pedro. ¿Y esperabas otra cosa? En lo absoluto. Mira, fíjate que yo quizá esperaba que Andrés Manuel tuviera un poco más de sensibilidad, porque esta es su encuesta más dividida que ha demostrado, y sobre todo por lo rijoso que se mostraron algunos grupos en el estado de Morelos. Ya mostramos, ya lo comentabas tú, la quema de boletas, el robo de urnas, quizá un poco de violencia, pero pues no, todo el mundo esperaba que estas personas que acuden a votar por los proyectos de Andrés Manuel López Obrador siempre le den el sí. Ahora, me parece que 55,715 personas que participan tampoco es representativo de una sociedad que, por lo pronto, no acude a votar por 2 cosas. Una, porque no le interesa, y 2, porque estos ejercicios democráticos tampoco son tan convocantes, Pedro. Pues no, estamos hablando de algo claramente populista. Y fíjate, será muy alto el costo político-social para el presidente López Obrador por insistir en la consulta sobre la termoeléctrica de la Huesca,
en medio de la negativa de pueblos aledaños y el luto por el asesinato al líder opositor Samir Flores, según alerta Gabriel Rivas Ríos, integrante de Morena y dirigente de la Asociación Cívica Gustavo Salgado. Sea cual sea el resultado de la consulta ciudadana sobre el proyecto integral Morelos y la termoeléctrica de la Huesca, los campesinos no declinarán en la defensa del agua y de la tierra, porque la propuesta significa su muerte, según advierte Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata. Denuncia malos manejos en el plebiscito, que calificó de ilegal y de antidemocrático. Dice, es una verdadera porquería, dijo el descendiente de Zapata. El problema apenas empieza para ellos, para Andrés Manuel, que acaba de llegar. Nosotros ya tenemos 7 años en mucho. Está bien. Ya no nos vayan a tocar otros. Ahora sí, que con todas sus letras, chingó a su madre el gobierno. Así de plano. O sea, Jorge Zapata adelantó que preparan más protestas y acciones jurídicas en contra de la obra programada por la Comisión Federal de Electricidad, que, claro, sabíamos desde un principio que la consulta arrojaría un sí absoluto, porque pues esa es la voluntad de el gobierno de la República. Desconoceremos cualquier resultado de la consulta sobre la termoeléctrica, amenazó Jorge Velázquez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Anunció que consideran cerrar Amilcingo con barricadas y que el próximo sábado 2 de marzo está convocada la asamblea del movimiento, en la que se decidirá cómo enfrentar la violencia del Estado. Es decir, ellos consideran que el Estado mexicano está violentando sus derechos en Amilcingo y que la muerte de Samir Flores es la punta del iceberg de lo que vendrá para ellos en el futuro. El PRD en la Cámara de Diputados instó a Andrés Manuel López Obrador a desistir del Plan Integral Morelos y de la construcción de la planta termoeléctrica de la Huesca ante la inconformidad manifiesta de los habitantes en la zona. No obstante, lo que ahora nos reporta Alberto Grecia-Zarubi, de que dio positivo obsecuente de parte de la población consultada para la construcción de esta termoeléctrica. La Cámara de Diputados se sumará al consenso sobre la Guardia Nacional para aprobarla en los términos en los que fue enviado por el Senado, para que pueda integrarse a la brevedad un cuerpo que dé respuesta al problema de la inseguridad en México, según adelanta Mario Delgado, que es el representante del presidente en la Cámara de Diputados a través de Morena, lleva el liderazgo de Morena en esta Cámara Baja. Avisó que hoy se planteará la dispensa de trámites para que el dictamen pase al Pleno el martes y se vote a sesión el próximo jueves, antes de que se politice más este asunto. Vamos a la transformación por el cambio de la Concordia, pidió el presidente de la República en la ceremonia del Día de la Bandera. Esto fue en Quintana Roo, en medio de gritos hacia el gobernador, donde presentó su estrategia nacional de turismo, que contempla 5 proyectos para detonar al turismo en México, entre los que destaca el Tren Maya, ese que no tiene autorización, ni derecho de vía, ni ruta, ni nada. La vamos a hacer con participación del sector público, del sector privado y del sector social. La vamos a hacer de manera conjunta. Es una inversión de alrededor de 120,000 millones de pesos. Bueno, pues si ya sepultó 150,000 del aeropuerto de Texcoco, pues 120,000 millones más para una obra de esta naturaleza, yo creo que ya nada nos puede sorprender. Ante la inconformidad hacia el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, gobernador de ese estado, el Ejecutivo Federal llamó a la reconciliación nacional. Para el pueblo y el gobierno de Quintana Roo, un motivo de especial privilegio y satisfacción recibir aquí en Chetumal al señor presidente de todos los mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en este Día de la Bandera.
Quintana Roo está de fiesta por su presencia, señor presidente. Bienvenido. Buenos días. Para el pueblo y el gobierno de Quintana Roo representa un motivo de especial privilegio y satisfacción recibir aquí en Chetumal al señor presidente de todos los mexicanos. El abucheo constante hacia el gobernador Joaquín González cuando le decían fuera y le chiflaban. El presidente también informó que Chetumal se transformará en una zona libre en la frontera sur con beneficios fiscales para impulsar el desarrollo, así como lo que fue en el siglo pasado. Se comprometió a redoblar esfuerzos para reducir los niveles de violencia en el estado, que son hoy, y Cancún es una zona que ha sido ya tomada por grupos de narcotraficantes que son los dueños de prácticamente todos los centros de entretenimiento en el puerto de Cancún, con todas sus consecuencias. Políticos, activistas y representantes de agrupaciones sociales, encabezados por Javier Corral, gobernador de Chihuahua, alistan una iniciativa de contrapeso al gobierno federal. Argumentaron medidas autoritarias que se han implementado debido a la hegemonía de Morena y el poder que acumula Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es defender la pluralidad y ofrecer alternativas. Oye, Pedro, y nada más destacar, Pedro, que estos grupos que hoy se denominan de contrapeso, encabezados por el gobernador de Chihuahua, son grupos de protagonismo mediático, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos invitado aquí al gobernador de Chihuahua a que explique sus argumentos en contra de, por ejemplo, el representante del gobierno federal como superdelegado? Hemos dicho que venga aquí a explicarnos las decisiones que ha metido ante la Suprema Corte de Justicia sobre diversas decisiones que ha tomado el gobierno federal, pero no lo hace. Pero ¿qué tal cuando es convocado por un periódico nacional, sacado en primera plana? Ahí sí encabeza un grupo de relumbrón mediático. Y te lo digo, Pedro, porque ya hay 3 analistas importantes que rechazaron estar en este grupo y dijeron que no entrarían en esta decisión. Creo que es bien importante, Pedro, que los contrapesos políticos no se den solamente de declaraciones mediáticas, sino también de ejercicios del poder. Y valdría la pena decirle a Javier Corral que que pueda hablar con todos los medios de comunicación, esto sí, pero que también el contrapeso se hace con decisiones de gobierno y no solamente posando bonito para los periódicos, Pedro. Sí, Héctor Aguilar Camín ya dijo que no está en ese grupo. El propio gobernador de Jalisco dice lo mismo. Se deslindan de la idea de estar participando en este grupo al que dicen desconocer, o por lo menos desconocer que ellos estaban adentro. Emilio Álvarez y Casa, senador sin partido, destacó que es inadmisible la narrativa de que solo una lógica es la que vale y nada más, que sería obviamente pues la lógica del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El gobierno federal guarda silencio sospechoso en torno a la muerte de Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, muerta en un supuesto accidente aéreo no esclarecido, según increpó Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Urgió a que haya ya un informe concluyente en donde muere Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo, un hombre influyentísimo en el panismo, y me refiero al líder del Huachicol, Rafael Moreno Valle. En Puebla, este domingo inició el periodo de precampañas con miras a la elección del 2 de junio. También venció la fecha para que los partidos determinen si irán o no en coalición o si irán solos. Morena determinó su terna para el gobierno de Puebla. Se trata, obviamente, de Miguel Barbosa, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra. Todos se consideraron calificados para ganar la contienda. Tras 30 años en el poder y ante la posibilidad de perder Baja California frente a Morena en las elecciones del 2 de junio próximo, el exgobernador José Osuna alertó que el PAN se alejó de las causas del ciudadano y su líder Marco Cortés se apoderó del partido. Jaime Bonilla,
superdelegado en Baja California y quien se perfila como candidato de Morena al gobierno del estado, acusó a que los panistas resultaron mucho más insensibles y corruptos que incluso muchos priistas. Detenida la mudanza de las secretarías de Estado al interior de la República por falta de recursos, según el presupuesto de egresos. El costo del traslado es de unos 127,000 millones de pesos para movilizar alrededor de 103,000 servidores públicos con un impacto total familiar de unas más de 400,000 personas que se tendrían que mover del lugar en donde se encuentran para estar sus jefes de familia al frente de secretarías de Estado en diferentes puntos de la República, que era desde que se hizo la propuesta, una propuesta insostenible, impagable, que ahora se dice no hay presupuesto para hacerlo. En el marco de la celebración del 83 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, recordó a la Central Obrera que con la llegada de la nueva administración de López Obrador se acabaron los sindicatos consentidos. Espero que esta voz la entiendan Víctor Flores del sindicato ferrocarrilero, Carlos Romero de Champs del sindicato de trabajadores petroleros, la propia Elba Ester Gordillo, que aspira a tomar otra vez el mando del sindicato de los maestros, etcétera. Pemex acumuló en 15 años 11 amenazas de bomba sin víctimas, según responde la paraestatal a una solicitud de transparencia, y precisa que el mayor número de atentados se registró en el primer año del expresidente Felipe Calderón, aunque el más sonado fue, como ustedes saben, el atentado de principios del gobierno del presidente Peña Nieto, que en ese entonces el Procurador General de la República, en aquel tiempo Jesús Murillo Caram, dijo que había sido una acumulación de gas lo que hizo explotar el sótano del complejo B de las Torres de Petróleos Mexicanos en su sede de oficinas en la capital de la República Mexicana. El Instituto de Transparencia solicitó a Pemex Logística que informe sobre la cantidad de hidrocarburos robados en el Golfo de México entre los años 2010 al 2019, desglosando la información por año, tipo de combustible e instalaciones de donde fue sustraído. Si no tienen las cifras, que le pregunten al sindicato petrolero, que debe de tener por lo menos parte de los beneficios, y a Carlos Romero de Champs, que sigue nadie toca a Carlos Romero de Champs, sigue impoluto, sigue intocado y sigue ahí viviéndose un estado de flagrancia clara ante la incapacidad del gobierno de López Obrador de acusar a Carlos Romero de Champs de nada. La Policía Federal clausuró 11 tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos en los estados de México, el estado de Hidalgo, ¿por qué no?, y el de Guanajuato. Vamos a un corte, regresaremos con más información aquí en Central FM Equilibrio, este esfuerzo binacional de información, México y Estados Unidos.